Damas y caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Esta es la entrega número 16 de este fabuloso libro El hombre en busca de sentido, del doctor Viktor Frankl. Hablábamos de la joven que fue abusada sexualmente en su infancia. Tras seguir un breve periodo de logoterapia, la atención e intención excesivas de la paciente sobre su capacidad para experimentar el orgasmo se hicieron de reflexivas, y con ello le introducimos otro término de logoterapia. Cuando recodificó su atención enfocándola hacia el objeto apropiado, es decir, el compañero, el orgasmo se produjo espontáneamente. Pues bien, la logoterapia basa su técnica denominada de la intención paradójica en la dualidad de que, por una parte, el miedo hace que se produzca lo que se teme, y por otra, la hiperintención estorba lo que se desea. Por la intención paradójica se invita al paciente fóbico a que intente hacer precisamente aquello que teme, aunque sea solo por un momento. Recordaré un caso. Un joven médico vino a consultarme sobre su temor a transpirar. Siempre que esperaba que se produjera la transpiración, la ansiedad anticipatoria era suficiente para precipitar una sudoración. A fin de cortar este proceso tautológico, aconsejé al paciente que en el caso de que ocurriera la sudoración, decidiera deliberadamente mostrar a la gente cuánto era capaz de sudar. Una semana más tarde, me informó que cada vez que se encontraba alguien, antes hubiera desencadenado su ansiedad anticipatoria. Se decía para sus adentros, antes que solo sudaba 1 litro, pero ahora voy a sudar por lo menos 10. El resultado fue que, tras haber sufrido por su fobia durante años, ahora era capaz, con una sola sesión, de verse permanentemente libre de ella en una semana. El lector advierte que este procedimiento consiste en darle la vuelta a la actitud del paciente. En la medida en que su temor avance, se va a reemplazar por un deseo paradójico. Mediante este tratamiento, el viento se aleja de las velas de la ansiedad. Ahora bien, este procedimiento debe hacerse del uso de la capacidad específicamente humana, para el desprendimiento de uno mismo, inherente al sentido del humor. Esta capacidad básica para desprenderse de uno mismo se pone de manifiesto siempre que se aplica la técnica de la logoterapéutica, denominada intención paradójica. Al mismo tiempo, se capacita al paciente para apartarse de su propia neurosis. Gordon W. Allport escribe: el neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en el camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse. La intención paradójica es la constante empírica y la aplicación clínica de la afirmación de Allport. Los informes de unos pocos casos más pueden servir para explicar mejor este método. El paciente que cito a continuación era un contable que había sido tratado por varios doctores en distintas clínicas sin obtener ningún avance terapéutico. Cuando llegó a verme estaba en el límite de la desesperación y reconocía que estaba a punto de suicidarse. Durante varios años venía padeciendo el calambre de los escribientes, que últimamente era tan agudo que corría grave peligro de perder su empleo. De modo que una situación tal solo podía aliviarse por una terapia breve e inmediata. Para iniciar el tratamiento, mi ayudante recomendó al paciente que hiciera justamente lo contrario de lo que venía haciendo. Es decir, en vez de tratar de escribir con la mayor claridad y pulcritud posibles, que escribiera con los peores garabatos. Se le aconsejó que se dijera para sus adentros: bueno, ahora voy a mostrar a toda esa gente lo buen chupatintas que soy. Y en el momento en que deliberadamente trató de garrapatear, le fue imposible hacerlo. Intenté hacer garabatos, pero no pude, así de sencillo. Nos contó al día siguiente. En 48 horas el paciente pudo de este modo liberarse de su calambre de escribiente y así continuó durante el periodo de observación después del tratamiento. Hoy es un hombre feliz y puede trabajar a pleno rendimiento. En caso similar referente al habla y no a la escritura, me contó mi colega en el departamento de laringología del Hospital Policlínico, era el caso más serio de tartamudeo que él había encontrado en muchos años de práctica de la medicina. Nunca en su vida, hasta donde el tartamudo podía recordar, se había visto libre de esta dificultad para hablar ni por un momento, excepto una vez,
Ello sucedió cuando tenía 12 años y se había subido detrás de un coche de la calle para hacerse llevar. Cuando el conductor le agarró, pensó que la única forma de escapar era atraerse su simpatía, por lo cual trató de demostrarle que era un pobre muchacho tartamudo. Desde el momento en que intentó tartamudear, fue incapaz de conseguirlo. Sin darse cuenta, había practicado la intención paradójica, si bien no con propósitos terapéuticos. Sin embargo, esta presentación no debería dar la impresión de que la intención paradójica solo es eficaz en los casos monosintomáticos. Mediante esta técnica logoterapéutica, mis compañeros del Hospital Policlínico de Viena han conseguido curar incluso neurosis de carácter obsesivo-compulsivo, en los grados más altos y más pertinaces. Hago referencia, por ejemplo, a una mujer de 65 años que durante 60 años venía padeciendo una obsesión de limpieza tan seria que yo creía que el único procedimiento para curarla era practicarle una lobotomía. No obstante, mi ayudante empezó el tratamiento logoterapéutico con la técnica de la intención paradójica y 2 meses más tarde, la paciente podía llevar una vida normal. Antes de admitirla en la clínica nos había confesado: la vida es un infierno para mí. Disminuida por su compulsión y por su obsesión bacteriofóbica, al final había tenido que quedarse en la cama todo el día, incapaz de realizar ninguna tarea doméstica. No sería exacto afirmar que ahí esté totalmente libre de sus síntomas, ya que siempre puede venirle a la mente alguna obsesión, pero si es capaz de reírse de ella, como dice en una palabra, de aplicar la intención paradójica. La intención paradójica también puede aplicarse en casos de trastornos del sueño. El temor, el insomnio, es decir, cuando tienes temor al insomnio, da por resultado una hiperintención de quedarse dormido que, a su vez, incapacita al paciente para conseguirlo. Para vencer este temor especial, yo suelo aconsejar al paciente que no intente dormir, sino por el contrario, que haga lo opuesto, es decir, permanezca despierto cuanto sea posible. En otras palabras, la hiperintención de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no poder conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, que pronto se verá seguida por el sueño. La intención paradójica no es una panacea, pero sí es un instrumento útil en el tratamiento de las situaciones obsesivas, compulsivas y fóbicas, especialmente en los casos que subyace la ansiedad anticipatoria. Además, es un artilugio terapéutico de efectos a corto plazo, de lo cual no debiera, sin embargo, concluirse que la terapia a corto plazo tenga solo efectos terapéuticos temporales. Una de las ilusiones más comunes de la ortodoxia freudiana describía el desaparecido Emil A. Gutteuil, es que la durabilidad de los resultados se corresponde con la duración de la terapia. Entre mis casos tengo, por ejemplo, el informe de un paciente a quien se administró la intención paradójica hace más de 20 años y su efecto terapéutico ha probado ser permanente. Otro hecho digno de tener en cuenta es que la intención paradójica es efectiva cualquiera que sea la etiología del caso en cuestión, lo que confirma un planteamiento de Edith Weisskopf-Joelson. Si bien la terapia tradicional ha insistido en que las prácticas terapéuticas deben fundamentarse en bases etiológicas, es muy posible que determinados factores puedan ser causa de neurosis durante la niñez más temprana y que factores totalmente diferentes puedan curar la neurosis en la edad adulta. Muy a menudo hemos visto cómo las causas de las neurosis, es decir, los complejos, conflictos y traumas, son a veces los síntomas de las neurosis y no sus causas. El arrecife que se hace visible con la marea baja no es la causa de la marea baja. Claro está, es la marea baja lo que hace que el arrecife se muestre. Ahora bien, ¿qué es la melancolía sino una especie de marea baja anormal? Y otra vez en este caso, los sentimientos de culpa que aparecen de manera típica en las depresiones endógenas, no confundirlas con las depresiones neuróticas, no son la causa de esta modalidad especial de la depresión. La verdad es todo lo contrario, puesto que esta marea baja emocional hace aparecer en la superficie consciente los sentimientos de culpa, se limita únicamente a sacarlos a la luz.
En cuanto a la verdadera causa de la neurosis, aparte de sus elementos constitutivos, ya sean de naturaleza psíquica o somática, parecen que los mecanismos retroactivos del tipo de la ansiedad anticipatoria son una importante parte de un factor patógeno a un sistema o a un síntoma dado que responde a una fobia. La fobia desencadena el síntoma y este, a su vez, refuerza la fobia. Ahora bien, en los casos obsesivo-compulsivos se puede observar una cadena similar de acontecimientos, en los que el paciente lucha contra las ideas que lo acosan. Con ello, sin embargo, aumenta el poder de aquellos para mostrarle, puesto que la presión precipita la contrapresión, y otra vez más el síntoma de que se refuerza. Por otra parte, tan pronto como el paciente deja de luchar contra sus obsesiones y en vez de ello intenta ridiculizarlas, tratándolas con ironía, al aplicarles la intención paradójica, se rompe el círculo vicioso. El síntoma se debilita y finalmente se atrofia. En el caso afortunado, que no se haya producido un vacío existencial que invite y atraiga el síntoma, el paciente no solo conseguirá ridiculizar su temor neurótico, sino que al final lograría ignorarlo por completo. Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse con la intención paradójica. La hiperintención, al igual que la hiperreflexión, deben combatirse con la dereflexión. Ahora bien, esta no es posible, finalmente, si no es mediante un cambio en la orientación del paciente hacia su vocación específica y su misión en la vida. No es el ensimismamiento del neurótico, ya sea de conmiseración o de desprecio, lo que puede romper la formación del círculo. La clave para curarse está en la trascendencia de uno mismo. La neurosis colectiva. Cada edad tiene su propia neurosis colectiva. Y cada edad precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial, que es la neurosis masiva de nuestro tiempo, puede descubrirse como una forma privada y personal del nihilismo, ya que el nihilismo puede definirse como la aseveración de que el ser carece de significación, por lo que a la psicoterapia se refiere. No obstante, nunca podría vencer este estado de cosas a escala masiva si no se mantiene libre del impacto y de la influencia de las tendencias. Todas las tendencias contemporáneas de una filosofía nihilista. De otra manera, representa un síntoma de neurosis masiva. En vez de servir para su posible curación, la psicoterapia no solo será reflejo de una filosofía nihilista, sino que asimismo, aun cuando sea involuntariamente y sin quererlo, transmitirá al paciente una caricatura del hombre y no su verdadera representación. En primer lugar, existe un riesgo inherente al enseñar la teoría del nada, del hombre, es decir, la teoría de que el hombre no es sino el resultado de sus condiciones biológicas, sociológicas y psicológicas o el producto de la herencia y el medio ambiente. Esta concepción del hombre hace de él un robot, no un ser humano. El fatalismo neurótico se ve alentado y reforzado por una psicoterapia que niega al hombre su libertad. Cierto, un ser humano es un ser finito y su libertad está restringida. No se trata de libertarse de las condiciones, hablamos de la libertad de tomar una postura ante estas condiciones. Como ya indiqué en una ocasión, Value Dimension Intention, una película en color para la televisión producida por Hollywood Animation, para la California Junior College Association. Tengo el pelo gris. Soy responsable de no ir al peluquero o que me lo tina, como hacen bastantes señoras, de manera que, tratándose del color del pelo, todo el mundo tiene un cierto grado de libertad. Crítica al pandetermismo. Se culpa con frecuencia al psicoanálisis de lo que se llama pansexualismo. Yo, por mi parte, dudo de que tal reproche haya sido alguna vez legítimo. Ahora bien, si hay algo que a mí me parece todavía una presunción más errónea y peligrosa, a saber, lo que yo llamaría pandeterminismo, con lo cual quiero significar el punto de vista de un hombre que desdeña su capacidad para asumir una postura ante las situaciones, cualesquiera que sean. El hombre no está totalmente condicionado y determinado. Él es quien determina si ha de entregarse a las situaciones o hacer frente a ellas. En otras palabras, el hombre en última instancia se determina a sí mismo. El hombre no se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia y lo que será al minuto siguiente. Análogamente, todo ser humano tiene la libertad de cambiar en cada instante. Por consiguiente, podemos predecir su futuro solo dentro del amplio marco de la encuesta estadística que se refiere a todo grupo.
La personalidad individual, no obstante, sigue siendo impredecible. Las bases de toda predicción vendrían representadas por las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas. No obstante, uno de los rasgos principales de la existencia humana es la capacidad para elevarse por encima de estas condiciones y trascenderlas. Análogamente, y en último término, el hombre se trasciende a sí mismo. El ser humano es un ser autotrascendente. Permítaseme citar el caso del Dr. J. Es el único hombre que he encontrado en toda mi vida a quien me atrevería a calificar de mistofélico, un ser diabólico. En aquel tiempo solía denominársele el asesino de masas de Steinfurt, nombre del gran manicomio de Viena. Cuando los nazis iniciaron su programa de eutanasia, tuvo en su mano todos los resortes y fue tan fanático en la tarea que se le asignó que hizo todo lo posible para que no se escapara ningún psicótico de ir a la cámara de gas. Acabada la guerra, cuando regresé a Viena, pregunté lo que había sido del Dr. J. Los rusos lo mantenían preso en una de las celdas de reclusión de Steinfurt. Me dijeron, al día siguiente, sin embargo, la puerta de su celda apareció abierta y no se volvió a ver más al Dr. J. Posteriormente me convencí de que, como a muchos otros, sus camaradas le habían ayudado a escapar y estaría camino a Sudamérica. Más recientemente, sin embargo, vino a mi consulta un austriaco que anteriormente fuera diplomático y que había estado preso tras el telón de acero por muchos años, primero en Siberia y después en la famosa prisión Lubyanka en Moscú. Mientras yo hacía un examen neurológico, me preguntó de pronto si yo conocía al Dr. J. Al contestarle que sí, me replicó, yo le conocí en Lubyanka. Allí murió cuando tenía alrededor de los 40, de cáncer de vejiga, pero antes de morir, sin embargo, era el mejor compañero que imaginase que pueda existir. A todos consolaba. Mantenía la más alta moral concebible, era el mejor amigo que yo encontré en mis largos años de prisión. Es la historia del Dr. J., el asesino de masas de Steinfurt. ¿Cómo predecir la conducta del hombre? Se pueden predecir los movimientos de una máquina, de un autómata, más aún se puede incluso intentar predecir los mecanismos o dinámicas de la que es la psique humana, pero el hombre es algo más que una psique. Amables amigos, aquí concluye esta entrega. Gracias, soy Juan Cristóbal Hipólito Moreno.